Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. La Catedral de los Milagros. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Un gusto volver a encontrarnos en esta noche y buscar la guía, la dirección del Señor. Que su Espíritu Santo en este día pueda hablar a tu corazón, a mi corazón, y podamos ser confortados por la palabra. Padre, en esta noche buscamos tu corazón, te pedimos que tu palabra nos complete, nos llene, que tu Espíritu Santo traiga
a nosotros revelación y podamos conocerte más y afirmar nuestra vida contigo. Padre, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te damos muchas gracias, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Y quisiera comenzar con una pregunta. ¿Estás enamorado de Dios? ¿Estás más enamorado de lo que Dios hace o de lo que Dios es? ¿Quién es Dios para tu vida? A veces es bueno que nos podamos hacer estas preguntas. ¿Qué significa la persona de Cristo en nuestro corazón? Dios es Dios de la vida. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 4, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Dios es vida. Jesús afirma: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En las grandes terminales aéreas o de ómnibus hay un lugar que se llama punto de encuentro, que facilita a la gente cuando llega a esos lugares que pueda encontrarse con la persona que lo viene a buscar. Y bueno, estas terminales aéreas o de ómnibus muchas veces son enormes y por ella transitan miles y miles de personas. Y bueno, a veces ubicarnos, encontrarnos no es sencillo. Por eso en los grandes aeropuertos del mundo, en las terminales de ómnibus, allí hay un lugar, un poste y un cartel muy significativo que dice punto de encuentro. Y allí lo que parece un poco difícil se hace sencillo. Acordamos con aquel que nos va a buscar que nos vamos a encontrar ahí, y ese punto de encuentro hace que podamos hallarnos con la persona que vamos a buscar. Dice la palabra en Proverbios, en el capítulo 8, versículo 35, en verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Cuando planteo esta pregunta, ¿quién es Dios para tu vida?, estoy pensando en la necesidad que tenemos todos de encontrarnos con Dios, y para esto es central que busquemos al Señor cotidianamente, que cada día nosotros podamos buscar la presencia de Dios. Todos sabemos que encontrarnos con Dios a través de la oración, a través de la palabra, a través del testimonio, eso nos trae revelación de parte de Dios por la obra del Espíritu Santo. Y aún en el tiempo más difícil, en el tiempo más complejo, en los momentos donde creemos que no hay salida, allí encontrar la asistencia de Dios para nuestro corazón, para nuestra situación, para lo que ocurre en el lugar donde estamos. Dios siempre está con nosotros y depende del lugar que yo le doy, cuánto le escucho, cuánto lo obedezco, en que puedo conocer el favor y la bendición de Dios sobre mi vida. La vida con Cristo es conocer cada día más a Jesús, es profundizar la relación con Dios, que da vida, transforma nuestra persona, conforma nuestro proyecto, nuestra casa, nuestra familia. Mayor búsqueda de la presencia de Dios, reconociendo el señorío de Cristo, modela una vida conforme al corazón del Señor. Dice la palabra en aquel día en Isaías, en el capítulo 25, versículo 9, en aquel día se dirá: sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor en el que hemos confiado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Este es nuestro Dios. La palabra nos enseña por el ejemplo de un joven, del impacto, de la transformación que significa encontrarnos con Dios, obedecer e ir detrás de su pensamiento y del propósito y de los planes que Él tiene para los que somos sus hijos. En el libro de Segunda Crónicas, en el capítulo 34, versículos 1 y 2, dice:
Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Esta es la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Versión Internacional, este mismo texto de Segunda Crónicas, capítulo 34, versículos 1 y 2, dice: tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Y Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Observen la vida de este rey. Cuando dice tenía 8 años comenzó a reinar, y allí fue todo en un proceso. Y dice que todo lo que hizo fue agradable a los ojos de Dios. Dice que hizo todo lo que hasta en lo más mínimo no se desvió de él, del plan de Dios, del propósito, del ejemplo que había recibido de David. No se desvió en el más mínimo detalle, no se apartó de lo que era correcto. Y el primer punto de encuentro del cual quiero hablarte en esta noche es hacer lo que agrada al Señor. El ejemplo de Josías es un poderoso testimonio cuando nos movemos en el corazón de Dios, en la voluntad de Dios. Y ahí vienen tiempos de afirmación y de crecimiento. Este Josías, que comenzó a reinar siendo muy pequeño, tuvo una mirada puesta en el corazón de Dios. Y aunque había nacido en una casa donde su papá no había hecho lo bueno delante de los ojos de Dios, dice que su corazón buscó el ejemplo del rey David, y allí anduvo en ese camino, buscar a Dios. Dice que en el año 8, versículo 3, en el año 8 de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Comenzó, dice esta palabra, a buscar al Dios de su antepasado. Cuando nosotros buscamos el corazón de Dios, cuando vamos a ese punto de encuentro, nuestra vida se ordena, nuestra vida va camino, vamos creciendo en tener el carácter de Cristo, la mente del Señor se va formando en nuestra vida y aprendemos a conocer el amor y la presencia poderosa y transformadora de Dios actuando en nuestra vida. Esta palabra allí en el versículo 3 del capítulo 34 dice: Josías comenzó a buscar a Dios. Necesitamos buscar a Dios. Cuando buscamos a Dios entendemos cómo toda nuestra vida se afirma y consecuentemente nos damos cuenta de las cosas que tienen que estar fuera de nuestra manera de vivir. La palabra siempre nos llama a vivir en intimidad con Dios, y para vivir en intimidad con Dios tenemos que responder a lo que agrada a su corazón. El primer punto de encuentro es buscar a Dios, así como comenzó a hacerlo Josías, comenzó a buscar a Dios. Te invito, reflexiono también en mi corazón en la necesidad de buscar a Dios para agradarle en todas las cosas, en todos los tiempos. El segundo punto de encuentro que encontramos en este texto de la palabra de Dios es movernos en santidad. Dice en 1 Pedro, en el capítulo 1, versículos 14 al 16, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16, por lo tanto, vivan como hijos obedientes a Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen:
sean santos como yo soy santo. Movernos en santidad. Esta palabra que leemos, que estamos leyendo en 2 Crónicas, en el capítulo 34, dice en el versículo 3, en la segunda parte, dice: luego en el año 12 de su reinado, o sea, cuando Josías tenía 20 años, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Un joven de 20 años, cuyo corazón anhelaba agradar a Dios, buscaba a Dios, comenzó a limpiar, a purificar, a destruir los santuarios paganos, aquellas cosas que estaban dedicadas a los ídolos. Dice que en esta misma palabra, pero en el versículo 5, dice esta palabra que quitó a los sacerdotes idólatras, a los religiosos de aquel tiempo que quemaban incienso en los lugares altos, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Los despedazó, desmenuzó y esparció el polvo de las imágenes, de las esculturas y de las estatuas. Hay cuestiones que tenemos que quitar por completo de nuestra vida, porque tenemos que vivir en santidad. Hay que despedazar, hay que desmenuzar, hay que hacer polvo aquellas cosas que sabemos que contristan el corazón de Dios. Pueden ser cuestiones arraigadas de familia. Si ustedes leen un poco antes, en el capítulo 33 y en los anteriores de 2 Crónica, van a ver cómo se comportaba el padre de Josías, el rey Amón, el que les dije hace un ratito que había hecho lo malo ante los ojos de Dios, que no solo ofrecía sacrificios a los ídolos, dice la palabra, sino que no se humilló ante el Señor, sino que pecó aún más. Hay formas, hay signos de idolatría que nosotros tenemos que quitar, de avaricia, de rencor, de broncas, de cosas que no están de acuerdo al corazón de Dios. Hay cuestiones que terminamos no reconociéndolo, pero sabemos que terminan siendo idolatría. Todo lo que tiene que ver con el zodíaco. Acá dice la palabra que destruyó, quitó, despedazó todo lo que tenía que ver con los signos del zodíaco. A veces nosotros decimos, bueno, contemporizamos con algunas cosas y la palabra es muy taxativa, es muy clara, es muy concreta, hay cosas que no nos convienen y si queremos ir a este punto de encuentro de la santidad, tenemos que buscar el corazón de Dios. En 2 Crónicas, también en este capítulo 34, en el versículo 7, dice: redujo los ídolos a polvo y esparció, dice, el polvo por todas partes. Tenemos que buscar la santidad. Dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 5, versículos 8 y 9, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Cuando nos movemos como hijos de luz, para eso necesitamos buscar a Dios, para eso necesitamos vivir en la santidad, para eso tenemos que buscar cotidianamente lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Es cuando, dice, el Espíritu, la presencia de Dios obra en nosotros, esa luz que viene de la persona de Cristo, produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Un punto de encuentro es la santidad, la disposición. Hay que buscar con todo nuestro corazón, con toda nuestra voluntad, de hacer lo que agrada a Dios. Dice en el Salmo 93, versículo 5, tus testimonios son muy fuertes, la santidad conviene a tu casa,
oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y más adelante va a ser el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 16, que va a decir, pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Y va a agregar en el capítulo 7 y en el versículo 1, un versículo que nos da soporte, que nos da serenidad, que nos da tranquilidad y que nos permite profundizar en lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Queridos amigos, dice, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Punto de encuentro, primer punto de encuentro que tuvo Josías, buscar a Dios. Segundo punto de encuentro, santidad. Limpió todo aquello que ofendía el corazón de Dios. Tercer punto de encuentro, reparar el templo, reparar el altar. Dice allí en Segunda Crónicas, en el capítulo 34, versículo 8, después de haber purificado el país y el templo, encargó que repararan el templo. Josías para este momento tenía 26 años y mandó a reparar la casa de Dios. La comunión, la presencia de Dios debe llevarnos a levantar un altar de adoración a nuestro Dios en nuestra vida, que reconozca al único y sabio Dios, al que es digno de recibir honra, gloria y alabanza. Dice el apóstol Pablo también en la carta que escribe a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 6, versículos 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y el rey Josías se dispuso a restaurar el lugar de adoración, de la presencia de Dios. Y dice un poquito más adelante, restauraron los que los reyes anteriores habían permitido que cayeran en ruinas, lo volvieron a levantar, dispusieron de todos los recursos que eran necesarios porque querían honrar el nombre de Dios. El cuarto punto de encuentro es la palabra. La palabra, cuando dejamos que el Espíritu Santo hable a nuestro pensamiento, hable a nuestro corazón, allí la palabra conmueve nuestra vida, nos da esa identidad que tenemos como hijos de Dios y sabemos que todo lo bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es de buen nombre, eso es lo que Dios lleva a nuestro pensamiento a estas cosas. Dice en el versículo 14 de Segunda Crónicas, capítulo 34, que mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Halló el libro de la ley, halló la palabra. Y esto conmovió la vida de este joven. Dice el versículo 19, cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Comprendió cuál era la manera de vivir que llevaban. Vayan, consulten al Señor por mí y por el remanente de Israel y Judá. No hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debemos hacer. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y recibió palabra de Dios. Cuando nosotros buscamos en la palabra te conmueve. Dice esta palabra que cuando le llevaron y le leyeron al rey esta palabra, cuando el rey la oyó lo que estaba escrito en la ley,
rasgó su ropa en señal de desesperación. Otra versión dice que su corazón se conmovió y pidió que fueran y consultaran al Señor por su vida y por la vida del pueblo, que no habían estado haciendo todo lo que la ley indicaba y ordenaba. Dice que cuando él recibió la palabra del hombre de Dios que había leído y había escuchado lo que Josías tenía en su corazón, dice el versículo 27, estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que Él pronunció. Te humillaste y lloraste delante de mí, arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor, tu tiempo será un tiempo de paz. Cuando nosotros vamos a la palabra hace centro en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Allí podemos experimentar la paz que viene de parte de Dios, porque nos movemos en el camino correcto, en el camino del Señor. La palabra conmovió la vida del rey. Dice que tal fue el impacto que produjo la palabra en la vida de este joven Josías, que el rey, dice en el versículo 31, tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en la presencia del Señor. Necesitamos renovar nuestro encuentro con Dios. Necesitamos que nuestro corazón se mueva en la dirección del corazón de Dios. Debemos afirmarnos en encontrarnos cada día con nuestro Dios y vivir en santidad, movernos conforme a la voluntad y al propósito de Dios para nuestra vida. Dice que el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos. ¿Se acuerdan cuando Jesús está hablando con sus discípulos allí en Juan, en el capítulo 4? Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, allí y cumplen mis mandamientos, van a llevar fruto, y ese fruto va a ser un fruto en abundancia. Permanecer en los mandamientos de Dios nos da la solidez, nos da la fuerza, nos da la seguridad de que Dios está con nosotros y que podemos darnos cuenta de aquellas cosas que no sirven, que no nos convienen, que afectan nuestra relación, nuestra identidad con Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, ese texto que conocemos también: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. La manera de pensar es central en tu vida y en mi corazón. Por eso la palabra afirma que nosotros vamos para tener la mente de Cristo. Dice, para que más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles las maneras de pensar. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, esa palabra toca nuestro pensamiento y moviliza nuestro corazón. Dice entonces, completa este versículo 2, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios dice que es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra en el Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra nos lleva a la santidad, la palabra nos lleva a la verdad. La palabra de Dios es cierta, es verdadera, nos lleva a buen juicio. Cuando Jesús está terminando la enseñanza en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Allí en el capítulo 7, dice: todo aquel que oye esta palabra y la hace,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron situaciones, vinieron vientos fuertes, vientos recios, tempestad, lluvia, pero la casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca. Cuando nuestra vida, nuestro corazón, nuestro pensamiento está afirmado en Cristo Jesús, en sus enseñanzas, en lo que nos muestra la palabra, cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, allí nuestra vida está afirmada en Cristo Jesús. Y dice el versículo 33 que Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor. Somos hijos de luz. Punto de encuentro. Ese punto donde nos encontramos con Dios. Con un Dios que moldea nuestra vida, moldea nuestro corazón. Un Dios al que comencé preguntando, ¿estás enamorado de Dios? ¿Estás más enamorado de lo que Dios hace o lo que Dios es? Porque en la medida que nosotros pongamos nuestra atención en el corazón de Dios, amemos a Dios con todo nuestro corazón, allí vamos a ver la mano de Dios moviéndose a favor nuestro. Por eso necesitamos encontrarnos con Él, porque el que encuentra al Señor encuentra la vida. Buscar a Dios, movernos en santidad, que la palabra, reparar el templo, el altar de Dios, que nuestra vida pueda reconocer en adoración el beneficio de la salvación. Qué bueno es poder reconocer y saber que Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Su sacrificio no fue abstracto. Él fue a la cruz por vos y por mí. Y esa era una ofrenda de amor para con cada uno de nosotros. Él allí compró con su sangre preciosa nuestras vidas, redimió nuestras vidas, Él pagó el valor de tu vida, de mi vida. Por eso en esta noche, si todavía no tuviste un encuentro con Dios y como este joven, comenzá a buscar a Dios, lo primero que tenés que hacer es confesar con tu boca, con todo tu corazón, arrepentirte de tus pecados y confesar a Jesús como el Señor de tu vida. Y allí dice la palabra que somos salvos. Pero allí comienza toda una carrera, esa carrera que tenemos por delante, en la que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y es el consumador de nuestra fe. Y ir en esta búsqueda del Señor, en reparar el altar, así como lo hizo Josías. Hizo polvo con ídolos, con imágenes, con esculturas, no prestó más atención al zodíaco. ¿Cuántas veces el horóscopo te da vuelta la cabeza? Todo esto no es de Dios, no es de Dios, no es de Dios. Eso hay que romperlo, hay que sacarlo de nuestra vida y poner nuestro corazón afirmado en el Señor. La palabra te conmueve, es otro punto de encuentro en el que tenemos que pararnos. La palabra de Dios, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiera el Señor que en este día podamos tener un encuentro con Dios, ir a ese punto de encuentro, el que vamos a sostener y a mantener cada día, de buscar la presencia, de buscar la palabra, de movernos en santidad, de levantar un altar que adore y exalte el nombre de nuestro Dios. Oramos. Padre del cielo, te adoramos, te bendecimos, te damos muchas gracias. Padre, gracias por ese amor inagotable que no podemos llegar a dimensionar que vos tenés por cada uno de nosotros. Gracias porque es un amor firme, es un amor constante, es un amor creciente, Padre, es un amor que alcanza nuestra vida, alcanza nuestro corazón. Padre, oramos para que podamos sacar de nuestra vida todo lo que nos sirve, lo que no conviene,
formas, maneras, movernos, Señor, en cosas que no nos ayudan, Padre, y decidir dejar todo esto. Josías, muy jovencito, tenía 16 años, cuando comenzó a purificar y a limpiar, a sacar todo aquello que no servía. Padre, oramos para que podamos sacar de nuestra vida todas las cosas que nos sirven, todas las cosas que no convienen, Padre, y levantar nuestras vidas en santidad, en adoración. Padre, levantar este altar que te reconoce como el único Dios, como el Dios perfecto, hermoso. Padre, ese Dios que no cambia, ese Dios que nos bendice, ese Dios que nos acompaña, ese Dios que nos sostiene. Padre, que podamos encontrar en tu palabra esa verdad que cada uno de nosotros necesitamos y ponernos, Padre, con todo nuestro corazón, a sostenernos en la roca que es Jesús. Señor, a saber que si permanecemos en vos y vos permaneces en nosotros, vamos a llevar mucho fruto. A que si tus mandamientos, Señor, se hacen poderosos en nuestra vida, Padre, también vos nos vas a acompañar y nos vas a ayudar en todo tiempo, en todo momento. Padre, bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana. Padre, oro para que tu poder, el poder de tu amor, de tu cuidado, de tu misericordia, esté en cada casa, en cada familia. Oramos por aquellos que están solos, para que hoy puedan experimentar tu cuidado, tu abrazo, tu amor. Padre, que haya provisión material. Padre, que haya provisión que venga del cielo. Padre, que haya quietud en las mentes de los hermanos, que podamos estar en paz. Padre, oro por la armonía en las casas. Padre, oro por la reconciliación en la familia. Oro, Padre, para que como hijos tuyos podamos orar los unos por los otros, para que podamos amarnos, para que podamos dar testimonio de la vida que tenemos en Cristo Jesús. Padre, que tu bendición, esa que sobreabunda, Padre, sea sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el testimonio. Oramos en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un abrazo grandote. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Los cielos están siendo abiertos. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Con nosotros en esta noche, Marcos Brunel. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu
está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Tu amor, oh Cristo. Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. La Catedral de los Milagros. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar.